Muy buenas noches, que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús, que la paz de Cristo esté contigo. Muchas gracias por estar del otro lado y bienvenido a su programa Fe Cristiana y Actualidad. Qué bendición, qué privilegio poder estar aquí con ustedes una vez más. Hoy jueves 2 de mayo del año 2024, ya se metió el frío aquí en Santiago del Estero. Está un poquito fresco ya la temperatura, pero bueno, aquí estamos para la gloria de Dios, compartiendo contigo en este grato momento. Gracias por estar del otro lado. Estamos saliendo también simultáneamente en la radio La Perla 91.3 FM allá en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. Y aquí, bueno, estamos compartiendo con todas las energías, con todo el ánimo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tener un tema muy particular, muy especial. Ya habíamos terminado la semana pasada, terminamos con los estudios sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Te recordamos que si quieres disfrutar de todo el contenido que estamos transmitiendo por acá por la radio exclusiva 103.7 FM, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que podamos, o puedas, mejor dicho, estar informado y atento a todos los programas que estamos colgando en la red, que estamos subiendo una vez que terminan las transmisiones. Al 1 o 2 días después estamos subiendo ya el video con toda la programación que pudiste haberte perdido si no pudiste estar sintonizando en vivo, pero todo el contenido que también está allí subido es de gran bendición, así que te invitamos a participar en ello. Bueno, también quiero hacerte las siguientes invitaciones, como hacemos todos los programas. Nosotros estamos acá predicando la palabra de Dios todos los lunes y sábados a las 21 horas en la Plaza Libertad, así que si estás este día sábado por Santiago del Estero, no dudes en visitarnos en la Plaza Libertad y vamos a estar este sábado a las 21 horas compartiendo la palabra. Y el domingo, por supuesto, el domingo, día que hizo el Señor para adorarle, para bendecirle, día en que nos congregamos, te invitamos a este templo hermoso que es Buenos Aires 120, la iglesia Aposento Alto, todos los domingos a las 19 horas, horario de invierno. Ahí te invitamos para que puedas participar en familia, separa una hora para Dios, separa un tiempo para el Señor, trae a tu familia, a tus amigos, a todos para reunirnos en la presencia del Señor, orar los unos por los otros, como estableció nuestro Señor Jesucristo, amarnos los unos a los otros, compartir en estos tiempos tan angustiantes, tiempos difíciles, donde se hace necesario, por supuesto, que podamos compartir juntos la palabra del Señor y resistir juntos todo lo que viene pasando, ¿no? En este tiempo tan complicado. Estamos viviendo tiempos donde realmente son tiempos realmente inusuales, ¿no? Había estado reflexionando un poco porque hoy vamos a estar reflexionando sobre el siguiente tema: la prosperidad de la gente mala, la prosperidad de los impíos. ¿Qué dice la Biblia respecto a esta pregunta y a este tema tan interesante? La prosperidad de la gente mala. ¿Por qué hay gente mala que le va bien? ¿Por qué hay gente que hace maldad, que está caminando de espaldas a Dios y parece que le va bien, que todo le sale perfecto? Hay gente que le hace daño a otros y parece no importar las consecuencias, viven despreocupados, viven ahí totalmente haciéndole daño a los demás, viven con esa prisión de amargura en sus corazones y parece que les va bien, parece que el juicio de Dios no les cae de manera inmediata o pareciera que están pasando por alto esto, o es que Dios parece estar indiferente a esta situación, un Dios distante, ¿no? Entonces, este es un tema muy particular que hoy en día muchos cristianos inclusive nos preguntamos a veces cómo es que siendo cristianos sacrificamos muchas cosas, llevamos nuestra cruz, dejamos una antigua vida de pecado, de injusticia y todas estas cosas que están, por supuesto, ocurriendo alrededor nuestro y nos separamos de todo este mundo que nos rodea, que constantemente nos tienta con sus atracciones, con todas las cosas que estamos queriendo hacer, nuestra carne, nuestro cuerpo, y por ende pareciera no tener respuesta, ¿no? Pareciera que cuando estamos orando el cielo parece de bronce, que las oraciones no pasan a la presencia de Dios, o muchas veces o en ocasiones estamos constantemente dudando de si estamos en el camino correcto o no, y parece que estamos cediendo cada vez más a las tentaciones del mundo, a las tentaciones de volver atrás, y estas cosas pues pueden pasarle a cada uno de nosotros los cristianos que estamos en este camino y que nos encontramos por supuesto en ciertas circunstancias de nuestras vidas. A veces planteamos esa duda, ¿no? Y yo quiero por supuesto hablar de este tema y quiero compartirte dos textos que quiero que me acompañes si puedes hacerlo en lo posible ahí en tu casa, o acompáñame simplemente con tu atención acerca de qué dice la Biblia y qué reflexionamos acerca de la palabra de Dios. Mucha gente piensa que hoy, el mundo de hoy es mucho más malo que antes. Mucha gente piensa que hay mucha más maldad hoy que antes, ¿no? Y esto en cierto modo es
correcto, pero debemos abordarlo de la siguiente manera. La maldad siempre ha estado allí, desde que el hombre cayó en pecado, en desobediencia, y el pecado entró a la raza humana, pues el mundo ha estado deteriorándose constantemente, ¿no? El pecado ha estado haciendo estragos en la sociedad, en la humanidad, en la vida de la gente, ¿no? Y la maldad siempre ha tenido esta capacidad de multiplicarse rápidamente, incluso mucho más rápidamente que la bondad en algunos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque pareciera que nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa está siempre inclinada a la maldad. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces esto quiere decir que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, no había ni siquiera uno que pudiese alejarse del pecado, sino que alguna vez ha cedido a la tentación de caer en ese pecado, ¿no? Y entonces, por ende, se ha contaminado con esto. Y esto, por supuesto, ha devenido en toda la distorsión de las relaciones humanas, de las relaciones entre el hombre y Dios, y por eso las distorsiones pues crean todos estos obstáculos que nos apartan de Dios, ¿no? Por ende, hoy podríamos decir que la maldad sigue siendo la misma de hace tanto tiempo, desde la antigüedad, pero que tiene mayor alcance. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, gracias al avance tecnológico, a las redes sociales, a los medios de comunicación, hoy podemos ampliar y multiplicar la maldad de una manera tremenda. Anteriormente esto no existía. Por ende, había un mundo oscuro allá afuera donde seguían cometiéndose atrocidades, maldades, pecados, injusticias y toda clase de cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo esto nos era oculto, ¿sí? Y por ende no tenía cierto impacto en la sociedad, al menos que los medios de comunicación lo multiplicaran. Vamos a hablar por ejemplo, las cosas que pasaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vamos a la primera mitad del siglo pasado, ¿no? Que solamente cobraron mayor repercusión cuando se multiplicaron las maldades que allí se hicieron. Por ejemplo, lo que hicieron los nazis, ¿no? Y muchas otras cosas más, genocidios y otras cosas que pasaron por alto y que solamente han podido cobrar repercusión gracias a la multiplicación de los medios de comunicación y la repercusión que se le da. Bueno, hoy en día, la maldad ha crecido de manera tremenda porque el alcance de la maldad hoy llega a millones de almas, llega a millones de vidas. Cuando, por ejemplo, se estaba poniendo de moda hace ya unos años ese macabro y satánico juego de quitarse la vida con un desafío, el juego de la ballena azul y otras cosas más que circularon por internet, por las redes y todas estas cosas, que trataba de traer depresión a los jóvenes, a los adolescentes que están en esa edad difícil de identidad, a todas estas cosas que tratan de acaparar la mente de los jóvenes, ¿no? Y a través de las redes sociales pues los captan, les transmiten muchas cosas malas y el alcance de la maldad hoy en día ha tenido niveles estratosféricos, ¿no? Como nunca antes, hoy es más fácil hacer maldad que hacer el bien. Pero lo digo es más fácil no en cuestión de poder, ¿no? O de capacidad, sino lo digo porque esa es la inclinación en la que la sociedad hoy en día se encuentra. Por eso cuando nosotros dejamos de lado a Dios y ponemos a Dios a un lado sin que nos interese, no que nos importe nada y decidimos ser nosotros mismos autosuficientes, entonces empieza a suceder todo lo que hoy en día estamos viviendo. Nosotros tenemos la mala concepción de que el libertinaje es algo bueno. Nosotros pensamos que hacer lo que nos da la gana y lo que nos haga sentir bien es algo correcto, es algo políticamente correcto, como dicen ahí, es algo bien. Yo me siento bien cuando hago lo que me da la gana, yo tengo mi libertad. Y sabemos que existe una línea muy delgada respecto de la libertad al libertinaje. Nosotros tenemos que tener restricciones, tenemos que tener, por supuesto, límites. De hecho, cuando vivimos en una sociedad, en un estado y existen leyes, esas leyes existen por algo, existen porque nuestra naturaleza es anarquista, está constantemente necesitando ser controlada por algo o alguien, ¿no? Cuando nosotros le damos la espalda a Dios, pues buscamos otras formas de hacer maldades, ¿no? No solamente tratando de vivir conforme a la ley humana, pero cuando eso sucede, hay otras cosas morales que están por debajo de todo esto y que por supuesto se siguen quebrantando delante de la ley de Dios. Entonces, cuando esto ocurre, cuando una sociedad se entrega, en definitiva, a caminar de espaldas de Dios, ¿por qué pareciera que hay sociedades que prosperan? Hay gente que prospera, hay gente que le va bien. Por ahí hay un dicho popular que dice, no le hagas mal a nadie porque eso se te devuelve, porque si le haces maldad te va a ir mal a ti, el que mal se porta mal le va. Entonces, hay muchos dichos populares respecto a este tema, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar de ignorar que ciertamente este es un análisis bastante profundo, porque este es un tema que está estrechamente relacionado con la pregunta que ya habíamos abordado en otros programas y que normalmente la gente suele hacernos en la calle, ¿no? Cuando estamos evangelizando
o cuando estamos hablando con alguien sobre este tema, siempre nos hacen esta pregunta: ¿por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿No? Es una pregunta que siempre pareciera que nosotros estamos permitiéndole hacer ver a Dios que está equivocado al permitir el mal, ¿no? Pero bueno, antes de abordar esa pregunta, quiero irme a los pasajes para que hagamos este análisis juntos y podamos reflexionar respecto de cuál es la visión bíblica a estas cosas, ¿no? Porque el que escribió este salmo también tenía la misma preocupación que muchos de nosotros tenemos. Y cuando pareciera que al malo le va bien y pareciera que prospera y todo eso, pareciera que la justicia y la búsqueda de la ética, de la moral y de hacer el bien para que nuestra conciencia esté tranquila, pareciera un esfuerzo inútil. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Mira, acompáñame al Salmo 73. Salmo 73. Yo voy a ir leyendo versículo por versículo y vamos a ir analizando este tema, ¿no? Porque me parece un tema interesante, sobre todo en este tiempo cuando se mete mucho la ciencia, se meten muchas otras ideologías y otras cosas que quieren dejar la Biblia y la palabra de Dios a un lado y pretenden imponer sus propias creencias haciéndonos ver que el libertinaje es el camino correcto, ¿no? Ciertamente tenemos que tener una restricción y por supuesto nuestro corazón, que no necesariamente sabe lo que quiere, porque dice la misma Biblia que engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios lo conoce. Incluso nosotros mismos estamos constantemente en ese conocimiento, ¿no? La Biblia es como un espejo que nos hace ver nuestras iniquidades para que podamos ponerlas a los pies de Cristo, ¿no? Pero hoy quiero compartir este texto en Salmo 73, verso 1 en adelante. Dice, leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, se refiere al que está escribiendo y analizando el Salmo, casi se deslizaron mis pies. Otra traducción dice, casi caigo. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos o de la gente mala, porque no tienen congojas por su muerte, o sea, no les interesa, no les interesa su estado mortal, ¿no? Parece que viven como que se van a vivir para siempre sin morir, pues su vigor está entero, disfrutan de buena salud. No pasan trabajo como los otros mortales, o sea, cuando tienen prosperidad económica, evidentemente la vida les es más fácil, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, y atención con esto, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Aquí voy a dejar el Salmo no termina allí, pero lo voy a dejar ahí hasta el versículo 18 porque el pasaje es bastante explícito respecto a lo que estamos analizando, ¿no? Aquí se debate un tema, ¿no? La persona que está buscando comportarse bien delante de Dios, la persona que está constantemente guardando la palabra del Señor, ve cómo las personas que hacen lo contrario, pues están pareciendo que prosperan, que les va bien, que tienen salud, que no les acontece ninguna maldad y que no pasa nada, ¿no? Y que por ahí incluso llegan al colmo de la soberbia al decir, ¿cómo sabe Dios que hace Dios de mi maldad? ¿Qué sabe Dios de esto? No, dice el verso 11. Y hay conocimiento en el Altísimo, o sea, como queriendo decir que qué va a estar sabiendo Dios de mi maldad y aparte qué va a hacer Él al respecto. Es como un desafío también esta pregunta, ¿no? Si está traducida de esta manera, ¿no? Y es interesante saber que mucha de la gente que ha permitido que esta clase de perversidad inunde su corazón, normalmente es gente soberbia. No sé si a usted le ha tocado la oportunidad o la desgracia de hablar con una persona soberbia, por lo menos en la industria donde yo trabajo, en la hospitalidad y la hotelería, pues me ha tocado un montón trabajar con gente que manifiesta estas características, ¿no? De soberbia, de arrogancia, de porque tienen una posición económica o una posición XY de algún estatus social, pues
se inundan de soberbia. No es difícil encontrar una persona adinerada o con alta posición social que sea humilde, que sea sencilla, no es complicado, ¿no? Esto no aplica para todos, por supuesto, pero normalmente se suele ver así. Y el justo se pregunta, entonces, ¿por qué limpia mi corazón? ¿De qué me vale a mí guardar la justicia? ¿De qué me vale a mí seguir a Dios tomando mi cruz si en definitiva a los malos le va mejor que a mí, ¿no? Porque dice que ha sido castigado todas las mañanas. Pero lo que el justo no sabe es que cuando entra a la presencia de Dios, al santuario de Dios, y que para nuestra perspectiva pareciera que el malo le va bien, que el malo le va a estar bien y que siempre va a estar así y que nunca nada le va a pasar, estamos pasando por alto un principio bastante importante, que es la justicia divina. Nosotros tarde o temprano, sea en este mundo o sea en el venidero, nosotros vamos a rendir cuentas de nuestras obras. Hay un gran juicio que se va a dar por todo lo que hayamos hecho con la información que hayamos tenido. ¿Qué significa esto? Mucha de esta gente soberbia y que realmente se ha creído autosuficiente, ha tenido la posibilidad de conocer a Dios, ha tenido la posibilidad de poder entrar en la presencia y el conocimiento de Dios, pero no lo han hecho. Recuerde cuando estábamos recuerden el Evangelio cuando la narración de Jesús y el joven rico, ¿no? Que el joven le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos sabes, guardas esto, aquello. El joven le responde, sí, todos estos mandamientos los he guardado de mi juventud, ¿no? La palabra dice que Jesús le amó, o sea que Jesús estaba consciente de que el joven no le estaba mintiendo, había hecho eh, con sus obras, había guardado los mandamientos y la palabra del Señor, ¿no? Sin embargo, Jesús quiso hacerle ver que algo le faltaba, que su corazón todavía no había sido regenerado. Y esta es una enseñanza también para nosotros porque pensamos que con nuestras obras, con hacer el bien, nuestro corazón va a cambiar. Tiene que haber una regeneración de nuestro corazón y luego las buenas obras van a demostrar que nuestro corazón ha sido regenerado. De lo contrario, si usted tiene todavía un corazón con el que está luchando por cosas y pruebas y demás cosas que tiene allí guardando, a la que usted no ha renunciado, a la que a usted le cuesta todavía por un carácter duro, fuerte, por falta de humildad y soberbia, las buenas obras no van a purificar el corazón. Las buenas obras son simplemente una demostración de que su corazón ha sido regenerado. Y por ende, estas buenas obras que son necesarias que las hagamos no porque tengamos que ganarnos nuestra salvación, sino porque precisamente son la muestra de una fe auténtica que ha regenerado nuestra vida y nuestra mente, ¿no? Pero estas personas normalmente han tenido contacto con la palabra de Dios. Muchas de estas personas conocen que hay un Dios creador del cielo y de la tierra y que quiere acercarse a ellos, pero ellos han tomado en cuenta rechazar a Dios. Por eso mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, la persona que tiene conocimiento de Dios no es que necesita pruebas para creer en Dios, tiene todas las pruebas que necesita. Son ellos los que deciden no tomar en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, atención con eso, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que lo practican. O sea que ellos al decir yo rechazo a Dios, no necesito nada de Dios, Dios los entrega a su propia mente reprobada. Esto responde a una de las interrogantes que también muchas veces nos hacen, ¿no? ¿Por qué Dios manda a la gente al infierno? ¿Por qué Dios castiga a la gente por toda la eternidad en un lugar donde tienen que purgar por sus pecados? Bueno, en realidad Dios no manda a nadie allí. Nosotros tomamos la decisión de ir. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, la decisión de que Dios haya querido mandarnos al cielo, que eso es lo que mucha gente ignora, porque muchos de nosotros cuestionamos por qué Dios manda gente al infierno, pero si nosotros nos preguntáramos por qué Dios manda gente al cielo, porque realmente no somos dignos ni siquiera ni merecedores de que eso suceda, pues lo hace por ese amor tan grande y maravilloso que Él nos tiene y que al hacerlo, al enviar a su Hijo unigénito, no para que cumplamos una serie de rituales tradicionalistas y con eso tratemos de complacer a Dios, sino que tratemos de conocerlo para tener una relación con Él, como dice Juan 1:12, a todos los que lo recibieron, Él le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero bueno, en realidad la gente que no toma en cuenta a Dios
y que Dios persiste, persiste, persiste en tratar de hacerlos entrar en razón, y que son gente que no entra en razón, lo hace por voluntad propia. Nosotros contamos con un libre albedrío, el cual tiene cierto impacto sobre nuestra vida espiritual. Por eso dice el verso 28 y es muy revelador, y de hecho es la respuesta de ese dilema que estaba haciendo el salmista en el Salmo 73, que parece que tuvo envidia, siente envidia. Muchos de nosotros a veces nos sentimos tentados en una circunstancia de lanzar todo a la basura y arrancar a correr, ¿no? ¿Cuántos de los cristianos honestos y sinceros que han estado allí luchando contra todas las cosas las circunstancias que uno estaba viviendo antes, por supuesto no ha tenido ganas de poder dejar todo como está y salir corriendo y hacer su vida, ¿no? Yo creo que todos nosotros en alguna oportunidad hemos tenido esta crisis de fe. Muchos de nosotros hemos despreciado un poco a Dios. Muchos de nosotros hemos tentado preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa estas cosas a mí? ¿Por qué permites la maldad? Y ahí es donde yo quiero abordar esa pregunta, ¿no? ¿Por qué permites la maldad? ¿Por qué permites que el malo le vaya bien? Y en realidad ese último versículo que leímos, cuando el salmista entró en el santuario de Dios y comprendió el final de ellos, es Dios entregándolo a su propia mentalidad reprobada. O sea, su propia mentalidad reprobada va a evitar que estas personas se salven y les vaya bien. Ellos van a confiar en sus riquezas y van a tener lo que mucha gente tiene hoy, una falsa sensación de seguridad. Mucha gente con dinero piensa que está bien y no le falta nada, ¿no? Pero cuando llega una enfermedad de repente, cuando llega la angustia, cuando llega la ansiedad, la depresión, las soledades y muchas otras cosas de los cuales son males que se están multiplicando lamentablemente en la sociedad de hoy, yo me quedo asombrado de cómo se ha aumentado exponencialmente la cantidad de suicidios, cómo se ha aumentado exponencialmente la cantidad de terapias de psicología por conflictos emocionales, ataques de pánico, angustias y muchas otras cosas de gente de todas las clases sociales, ¿no? Es interesante saber eso. Es interesante que todas esas falsas sensaciones de seguridad que nos dan los bienes materiales no son suficientes y que en realidad necesitamos llenar ese vacío en nuestro corazón con la presencia de Dios y el propósito para el cual Dios nos hace estar en este mundo. Yo creo que mucha gente, cuando estaba yo más chico, que me gustaba mucho eh, lo que es la industria del cine y todas estas cosas, me sigue gustando me sigue gustando ir al cine de vez en cuando, pero anteriormente me gustaban mucho las películas, estar eh, al tanto de todo esto, y siempre me llamó la atención que muchas de estas personas tenían todo, fama, dinero, todas las cosas que alguien podría desear, y ahora exponencialmente se ha incrementado también los divorcios entre la misma gente que son famosas, han tomado eso como una mera transacción mercantil, separan familias, se disuelven, se desmoronan, son personas que se suicidan, después tienen sobredosis de droga. Entonces uno se pregunta, wow, pero ¿cómo estas personas teniéndolo todo, entre comillas, que son famosas, que tienen dinero, no les falta nada, son saludables, caen en estas cosas, ¿no? ¿Cómo caen en las adicciones a las drogas? ¿Cómo cosas que uno esperaría de personas con estratos sociales quizás no de la misma forma en que ellos, ¿no? Porque muchas de estas personas tuvieron esto con eso, muchos cantantes, muchos actores, actrices, se esforzaron, estudiaron y lograron lo que hoy día tienen, y cuando llegan a la cúspide parece que hay en la cúspide que todo el mundo empieza a desmoronarse, ¿no? Que hay allá arriba que todo el mundo empieza a tambalearse cuando llega, ¿no? Es interesante eso. Pero Dios no es que Dios los manda porque Dios sea caprichoso, sino que ellos mismos se entregan a una mente reprobada y por ende no toman en cuenta a Dios sino sus propios deseos. Nosotros como seres humanos somos cambiantes respecto a muchas de las cosas que queremos, ¿no? Imagínese una persona con una mente reprobada que no sabe quién es, no sabe lo que quiere, y pasan años y años y años y no ha entendido su propósito, no sabe por qué cosa va a estudiar, no sabe qué es lo que va a trabajar, no sabe qué hacer, y los años pasan y pasan y pasan, y parece no estar feliz o no ser feliz en su vida. Parece que es una persona que creía tener algo y no tiene nada. Entonces son estas cosas que nosotros nos hacen reflexionar sobre la verdadera maldad de la naturaleza humana, ¿no? Sobre verdaderamente esta maldad que es un engaño, ¿no? El mundo nos promete satisfacciones, placeres, nos promete éxito y todas estas cosas, dinero, bienes materiales, pero a la larga cuando lo consigues, ¿qué tienes después? ¿Qué tienes después con eso? Es preferible tener lo justo y necesario y ser feliz que tener abundancia de bienes materiales y no ser feliz para nada. Yo traigo a colación, por ejemplo, el caso de los reggaetoneros, que ahora se está haciendo noticia, como el caso de Héctor el Father, que hace años ya que está en el Evangelio, ahora era de Yankee,
que aparece ahora predicando en internet y todas estas cosas, yo ruego a Dios que estas cosas sean verdaderamente así como lo dicen, ¿no? Que sea una fe auténtica y no que estén buscando la plataforma cristiana para revivir sus carreras, ¿no? Yo creo que Héctor el Father sí tiene un testimonio bastante importante, bastante lindo, y se ha alejado de toda esa fama, de todo lo que tenía para servir a Cristo. Y es un ejemplo bastante bueno para los jóvenes, ¿no? Que entiendan que todo ese camino que él pensaba que le hacía bien, pues en definitiva a la larga lo que hizo fue hacerlo cada vez más infeliz. Ni toda la cantidad de dinero, ni los contratos, ni las canciones, ni la fama pudieron llenar el vacío que hoy llena Cristo en su corazón. Y eso es donde verdaderamente tenemos que apuntar. Hoy la sociedad santiagueña, me quiero referir aquí a la provincia, está necesitando mucho esto. Los jóvenes tienen una falsa visión de lo que es ser feliz o es buscar las cosas buenas. Pensamos que estar metido en un boliche, en una fiesta, en una discoteca, haciendo de todo, tomando de todo, vivir sin restricciones y responsabilidades, pensamos que ese es el destino que tenemos que hacer. Pero cuando caemos en el mundo de la realidad, cuando caemos ya hoy en día ponemos los pies sobre la tierra y vemos que muchas veces hay cada vez más jóvenes enfermos con enfermedades de transmisión sexual tremendas, hay cada vez jóvenes que están con embarazos no deseados y todas estas cosas que son efectos y consecuencias lamentables de esta misma naturaleza pecaminosa, ¿no? A veces le damos mala idea a la prosperidad, pensamos que la prosperidad es alguien que tiene todo lo que quiere, pero ignoramos lo que esa persona siente en la soledad. A veces ignoramos que esa persona en público es una y en la soledad está sufriendo con todo lo que tiene, ¿no? Ahora, el otro pasaje que quiero compartirte, que ya vamos a desarrollarlo más que todo en la segunda parte del programa, es Eclesiastés capítulo 8, ¿no? Eclesiastés capítulo 8, Eclesiastés que está después de Proverbios. Ahí hay un pasaje bastante interesante, ¿no? Sobre lo que dice Salomón respecto a la sabiduría de lo que le ha permitido Dios obrar, ¿no? Y conocer. Dice Eclesiastés capítulo 8, verso 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto es lo que hablaba al principio, ¿no? Nuestro corazón constantemente está inclinado a hacer mal, a equivocarse, a constantemente buscar caminar de espaldas de Dios. Y por esa es la cruz que tenemos que aguantar mientras estamos aquí en Cristo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. En toda esta prosperidad de la gente mala y toda esta falsa sensación de seguridad, no hay esperanza. No hay esperanza, porque tarde o temprano el soplo de la vida se nos va y ya no hay otra oportunidad para hacer las paces con Dios o estar a cuentas con Dios. Mientras que nosotros, en el soplo de esta misma vida, que puede irnos no de la forma que a esta gente le fue por alguna u otra circunstancia, Dios promete que sus bendiciones serán suficientes para llenar nuestra felicidad en nuestro corazón. Dios promete ser nuestra riqueza más grande y por ende cuando este soplo de la vida pase estaremos con su presencia toda la eternidad. No importa cuánto tiempo vivas, 1000 años, 10.000 años, lo que quieras vivir, tarde o temprano tendrás que rendir cuentas a Dios y ahí es donde verdaderamente el corazón recto va a triunfar porque es un corazón regenerado por Cristo. Esas bendiciones que tanto estás deseando que lleguen a tu vida van a llegar a tu vida si abres tu corazón y tu mente, si trabajas con paciencia y quitas la vista de aquellos que parecen estar prosperando, porque ellos serán como la sombra, como la hierba verde que serán cortadas, dice la Biblia, porque estos impíos tendrán que rendir cuenta, sea en este mundo o sea en el próximo, pero va a haber una rendición de cuenta. Al final la justicia divina se impondrá y siempre aquellos que hicieron maldad y se jactaron de la maldad con soberbia, como dice la palabra, van a ser cortados para siempre y van a sufrir daño de la segunda muerte si no se arrepienten y vienen a la rendición de cuenta de sus obras. Por eso parece que nosotros pensamos que la justicia de Dios es nuestra justicia. Ya vamos a hablar de eso en la segunda parte y vamos a hablar de la maldad también. Pero tenemos que reconocer que estamos viendo las cosas como por un espejo, ¿no? Estamos viendo apenas una primera parte. Falta ver el panorama general de cómo Dios ya ha establecido el juicio sobre esas personas. Y ahí es donde vamos a tener una idea mucho más certera de lo que les va a ocurrir. Bueno, ya estamos por irnos a la primera pausa, ya son las 9:30. Aquí si quieres llamarnos o comunicarte con nosotros, compartir tus comentarios, tus opiniones o incluso tu pedido de oración, puedes hacerlo al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí puedes mandarnos tus comentarios, tus opiniones
pensamientos, pedido de oración, lo que quieras, y vamos a estar compartiendo en el programa de ahora. Aquí nos escriben la hermana Zulema por el grupo Factor de Fe, perdón. Saludamos a la familia de Aposento Alto, Evangelismo de la Plaza Libertad. Saludos a todos ustedes, miembros valiosos del cuerpo de Cristo. Ya venimos con más. Queremos verte, Señor, queremos verte. Abre nuestros ojos para ver la realidad. Dios te bendiga. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Puedes comunicarte con nosotros si estás ahí en Rafaela o aquí en Santiago del Estero, donde nos escuche. Llámenos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí queremos leer tus comentarios, tus opiniones acerca de lo que estamos tratando esta noche, tus pedidos de oración si son necesarios, o comparte un pensamiento para que lo leamos al aire y podamos reflexionarlo juntos. Bueno, estamos conversando acerca de la prosperidad de los impíos, de la gente mala, ¿no? Cómo a veces podemos reflexionar o observar incluso cuando pareciera que la gente que todo el tiempo hace maldad pareciera que le va bien, ¿no? Pero ahí muy en el fondo el juicio de Dios ya ha sido dado, ya ha sido hecho sobre estas personas, y por ende estas personas son entregadas a mentes reprobadas, son personas que constantemente en su interior se llenan de soberbia, de amargura, no son totalmente felices, y por supuesto son personas que están allí pendientes a ver con quién o cuál es el próximo paso equivocado a dar, ¿no? Y nosotros leíamos en el Salmo 73 cómo muchas veces como cristianos vemos eso, y como lo estamos viendo desde una perspectiva humana, pensamos o somos tentados, ¿no?, a volver atrás, a dejar el comportamiento recto, a dejar la santidad, a dejar el camino de Dios para irnos al mundo, ¿no?, como quien dice, para volvernos atrás, y una vez atrás, pues bueno, disfrutar o tratar de disfrutar, como dice la gente, entre comillas, ¿no?, tratar de disfrutar todas las cosas que esta gente impía hace, ¿no? Pero cuando volvemos a poner los pies sobre la tierra, viene todo este juicio de Dios de la amargura, de corazón, de que todas las cosas se desmoronan. Hoy es impresionante la cantidad de matrimonios que se están desmoronando, la cantidad de gente que ya no está creyendo en nada bueno, que están yéndose por tantos caminos equivocados. Como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final son caminos de muerte, ¿no? Todas estas cosas, y nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el pueblo de Dios? El pueblo de Dios parece que está vagando en sus propios pensamientos, divagando en el desierto, allí caminando de acá para allá y sintiéndose con envidia y tentado, como dice el salmista, a que les vaya bien haciendo maldad, ¿no? Como que queriendo satisfacer los antojos de su corazón. Y compartimos también Eclesiastés capítulo 8, que es la segunda parte del programa de lo que vamos a estar analizando, y vamos a tratar de abordar la pregunta ¿por qué Dios permite el mal en el mundo?, ¿no? Esta es una pregunta bastante compleja, de hecho es una pregunta, podríamos decir, casi filosófica, ¿no? Porque vamos a empezar a dilucidar un poco respecto a todas las cosas que estamos o que estamos viendo y que queremos contestar, ¿no? En Eclesiastés capítulo 8 nos quedamos en el verso 12. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, escucha esto, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Yo pues, dice el verso 16, perdón, el verso 14, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes les sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios les concede bajo el sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño ante sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Dicho simplemente, aquí pareciera que el predicador de Eclesiastés nos revela este misterio, ¿no? De cómo a veces o en ocasiones o en circunstancias pareciera que a la persona que hace bien le va mal y a la persona que hace mal le va bien, ¿no? Y este es un dilema bastante interesante para reflexionar, y es lo que estamos hoy reflexionando. Y no debemos dejar de entender que una vez que el justo que se ha arrepentido de sus pecados y ha venido a Cristo, dice la palabra que todas las cosas que le pasan le ayudan a bien, ¿no?
Entonces, nosotros tenemos que aprender a ver las circunstancias de nuestra vida como una lección que Dios nos está permitiendo para crecer en carácter, crecer en santidad y crecer en bondad, ¿no? Porque mire esto, a veces nosotros somos personas que nos dificulta el perdón, ¿no? No queremos perdonar a nadie. Si alguien nos ofende o nos hizo daño en el pasado, no queremos soltar esa amargura que hay en nuestro corazón. Y Dios permite que muchas veces nos pasen estas cosas para que podamos aprender a perdonar. O por ejemplo a alguien que le gusta mucho o tiene el carácter muy irascible, ¿no? Suele pasarles cosas que pareciera que hay mucha gente que dice, bueno, pero parece que Dios me manda todas las cosas que me molestan a mí, ¿no? Entonces no nos estamos dando cuenta que Dios está permitiendo que estas cosas acontezcan para que nuestro carácter pueda ser moldeado, pueda ser, digamos, tocado por Dios. Entonces, la perspectiva del justo, del cristiano, porque somos justos gracias a Cristo, no por nuestros propios méritos, es aprender a ver la perspectiva de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Yo sé que puedes estar pasando por un problema matrimonial, puedes estar pasando por un problema en tu trabajo, en un problema económico, un problema incluso de tu ministerio, un problema de lo que te esté pasando, pero tenemos que aprender a ver la lección que hay detrás de esa circunstancia. Porque para el cristiano hay una esperanza que no tiene el impío. El cristiano tiene la presencia de Dios en su vida y camina con Dios a donde vaya. Sea que le vaya bien o le vaya mal, en cualquier circunstancia está con Dios. Mientras que el impío, por eso dice la palabra que los días son como sombra, porque realmente está bajo una casa de arena que en cualquier momento se puede venir abajo. Y toda esa falsa sensación de seguridad se va a demostrar que era falsa porque no va a tener a dónde aferrarse a menos que se arrepienta y venga Cristo. Por eso muchas veces nosotros queremos que al prójimo que hace mal le vaya mal y queremos vengarnos y queremos que la justicia de Dios le caiga encima, pero hay una palabra bondadosa donde Dios dice que nosotros no debemos de vengarnos, sino que Él es el que dará el pago, la venganza es de Él. Él es el que realmente se encargará de apropiar la justicia a quienes merezcan que la justicia les caiga. Por ende, nosotros no tenemos que preocuparnos por cómo le va al otro, sino en crecer en Cristo Jesús y que nosotros podamos afrontar cada circunstancia con una lupa de perspectiva de aleccionamiento, o sea, es decir, una perspectiva que me diga o que me enseñe a leer la enseñanza detrás de esa circunstancia, ¿no? Y esta es la gran diferencia entre el impío y el cristiano. El impío no tiene dónde sostenerse, mientras que el cristiano le vaya mal o le vaya bien, hay una esperanza para él. El impío solo tiene que descansar en esa falsa sensación de seguridad hasta que se derriba y después no hay otra oportunidad. Mientras que Dios le va a hacer, por supuesto, caer en esa desesperanza para que no tenga opción y poder venir a Dios y tratar de buscar esa esperanza que el cristiano tiene y poder ser libre de todas esas cosas. Ahora bien, cuando tratamos de abordar la pregunta de por qué Dios permite la maldad en el mundo, nosotros tenemos que irnos a varias disciplinas, perdón, no varias disciplinas, sino varias reflexiones sobre este tema, ¿no? Porque en primer lugar, mucho se ha dicho respecto a este tema, se han dado muchas preguntas, muchas respuestas respecto a esta pregunta y pareciera que ocasionalmente apareciera todo el tiempo, ¿no? Cada vez hay gente que se pregunta por qué hay maldad en el mundo, Dios no existe, porque la maldad está. Y muchas veces nosotros también en esta pregunta perdemos la perspectiva. Muchas de las cosas que acontecen queremos culpar a Dios. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, decimos, ¿por qué Dios permitió que este accidente de tránsito ocurriera, ¿no? A veces pensamos que Dios está allí como alguien que va a poner su mano y va a evitar que alguien conduzca mal su vehículo o que alguien no se exceda con las bebidas alcohólicas o que alguien no mire su teléfono celular mientras está manejando moto. Y sí, esto le puede parecer algo interesante, pero yo aquí en Santiago del Estero he visto motorizados contestando mensajes mientras manejan moto, algo impresionante. Pero bueno, a veces tenemos esa idea de Dios, ¿no? Que Dios va a poner la mano para evitar que a alguien le pase algo malo. Ignoramos nuestra responsabilidad delante de Él. La responsabilidad de nosotros es que nosotros, primero que nada, si vamos a conducir, no tenemos nada que hacer bebiendo bebidas alcohólicas. Y muchos de nosotros ignoramos esto, mucha gente ignora esto y por ende, cuando se produce el accidente, metemos a Dios en el asunto. Pero es que Dios nunca estuvo en el asunto porque nunca lo quisimos involucrar. No fuimos responsables, ¿no? Entonces, existen dos clases de maldad en el mundo, ¿no? Tenemos lo que es el mal natural, ¿sí? O esa maldad que normalmente nosotros llamamos pecado, ¿no? Que viene a distorsionar las cosas que Dios hizo. Recordemos que cuando leemos las páginas del Génesis, todo lo que Dios creó es bueno,
hasta que, bueno, nosotros quisimos desobedecerlo, rechazarlo, y quisimos, en esa representación federal que fue Adán para la raza humana, nos vimos culpables de ello y por ende distorsionamos las cosas buenas de Dios. Queremos distorsionar las cosas buenas de Dios porque es la inclinación natural del hombre, ¿no? Del hombre no arrepentido. Y tenemos el mal emocional, ¿no? Cuando, por ejemplo, alguna persona muere repentinamente, cuando oramos a Dios por la salud de alguien y parece que no hay respuesta y la persona fallece, o pareciera que alguien en este mismo accidente de tránsito que no tenía nada que ver con la irresponsabilidad del conductor borracho, muere porque lo atropelló. Nosotros capaz no somos en ese mal emocional, ¿sí? Perdón, el mal intelectual y el mal emocional. El mal emocional, nosotros no somos a primera vista capaces de comprender por qué Dios permitiría algo así. O cuando mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué hay niños con cáncer? Y todas estas cosas, ¿no? Hay un análisis muy complejo respecto a todo esto, pero el mal emocional es esa emoción que sentimos de rabia, de rencor, de bronca, de aparente disociación con la realidad espiritual cuando algo acontece, porque lo primero que hacemos es culpar a Dios y no analizar lo que hay detrás de todo esto. No somos capaces de comprender a ciencia cierta por qué un Dios todo bondadoso y todo amoroso pudiese permitir esto, pero sabemos que hay razones muy buenas para que esto acontezca, porque sabemos que todas las cosas que pasan en el mundo son permitidas por Dios. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo de lo que sucedió en la China comunista, ¿no? En la China comunista millones de asesinatos se daban constantemente a través de este sistema político diabólico que ha traído mucho estrago a nivel de todos los niveles, ¿no? Social, económico, humano, pero que eso pudo haber, eso aconteció, Dios pudo haber permitido que aconteciese, porque luego después de ese comunismo penetró tremendamente lo que es el evangelio en la China. Y hoy en China las iglesias están creciendo por montones, ¿no? A veces podemos preguntarnos por qué Dios permitió que Esteban, uno de sus primeros mártires, muriera apedreado y qué pasó después de ahí, ¿no? Nació nada más y nada menos que el apóstol Pablo, ¿no? Se vio Pablo involucrado en esa circunstancia y parece que cuando eso aconteció, algo comenzó a ocurrir en la vida de Pablo y Pablo fue llamado y se convirtió en uno de los apóstoles más grandes de la historia del cristianismo, ¿no? Entonces vemos estas cosas y a veces nos cuesta analizar a través del mal emocional qué razones podría tener Dios para permitir que eso acontezca si no es por un bien mayor, ¿no? Y también por otro lado tenemos el mal intelectual, que eso sí podríamos explicarlo mejor. El mal intelectual, que es este mal que se permite en una sociedad o en una especie que libremente haga uso de su libre albedrío. Ahí hay un viejo razonamiento que hoy quiero traer a la mesa, que decía que Dios tuvo tres opciones: no crear ninguna humanidad y quedarse en comunión eterna, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con sus ángeles, o crear una humanidad, que esta sería la segunda alternativa, que no sea libre, y no tenga libre albedrío, sino que se comporte como robots, algo así como la inteligencia artificial, que solamente acate órdenes que se le den mecánicamente. O tres, crear una raza como la que ha creado, que es la especie humana, para tener comunión en amor perfecto. Y para que el amor sea perfecto tiene que haber libertad. Para que un amor se dé en toda su expresión tiene que haber libertad. Y en esta libertad tiene que permitirse que haya una elección por el sí o por el no. Por ende, Dios en su sabiduría, en su omnipotencia, en su omnisciencia, sabe que el mundo que estamos viviendo hoy es el mundo mejor dentro de todas las posibilidades que pudiese haber creado respecto a la libertad humana. ¿Qué quiere decir esto? No es que Dios haya querido el mundo en el pecado que está inmerso ahora, sino que esa no fue la primera intención de Dios. Pero Dios sí quiso que sus criaturas, como nosotros, tuviésemos la libertad de poder escogerlo. De manera que, para que esto se entienda mejor, el amor perfecto, el amor que Dios quiere en comunión con sus criaturas, tiene que tener libertad. Y en la libertad se tienen que permitir rechazos. Es por eso que Dios escogió esta tercera opción de que el hombre pueda venir de manera libre a amarlo y tener una comunión con él al descubrir su propósito. Es por ende que en medio de toda esta libertad exista la maldad. Y la maldad existe precisamente por las decisiones que el mismo hombre ha tomado a lo largo de su vida. Y si nosotros nos pusiéramos a analizar un poco, en realidad
cuál es el origen de muchas de las cosas que pasan en el mundo, Dios no está casi incluido en nada. A ver, decimos, bueno, África muere de hambre. Sí, África muere de hambre, pero si nosotros como sociedad mundial pudiéramos o decidiéramos atacar ese problema, hace rato que ya se hubiese acabado, porque el mundo está hecho con todos los recursos para todo el mundo, pero las desigualdades, las riquezas y en otros temas más que no cabría el tiempo hoy para poder discutirlo, serían más que suficientes para acabar con el hambre en el mundo, solo que a mucha gente no le interesa que esto se termine. Entonces, sabemos que el egoísmo y la maldad existen por la propia decisión egoísta del hombre. Y muchas veces queremos meter a Dios en el asunto cuando Dios ya nos ha dado las herramientas a nosotros para resolver nuestros problemas y podamos venir a Él en libertad, con libre albedrío y poder venir a Él y socavar todas estas situaciones, ¿no? Entonces, yo creo que la maldad es la ausencia de ese bien, esa ausencia de esa alternativa que Dios nos está proponiendo para ir y tomar nuestro propio camino y acarrear las consecuencias. Bueno, ya estamos en la segunda parte ya final. Vamos a darte la posibilidad de que compartas con nosotros antes del cierre del programa, pero quiero por supuesto recordarte que si no has podido sintonizar este programa en vivo, quiero invitarte a que lo hagas en nuestro canal Factor de Fe y Perdón, en nuestro canal en YouTube, Factor de Fe y Perdón, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todo el contenido que estamos subiendo y así puedas ver este programa desde el principio, si ahora recién lo estás sintonizando, para que no te lo pierdas. Y queremos hacerte las siguientes invitaciones. Si estás en Santiago del Estero o si vas a pasar a Santiago del Estero este día sábado, pasa por la Plaza Libertad a las 21 horas y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, vamos a estar adorando al Señor y orando por todas aquellas personas que tengan necesidades. Y por supuesto, si te quedas el fin de semana, vamos a estar en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120, a las 19 horas. Ahí vamos a estar compartiendo una hora con la palabra de Dios, en la presencia del Señor, orando los unos por los otros y buscando de Dios para crecer. Es un tiempo donde la maldad se ha multiplicado de tanta manera que es necesario que volvamos a los pies de Cristo para contrarrestar el daño que esta maldad está haciendo a nuestra sociedad. Es tiempo de volvernos a mirar con el mismo amor con que Dios nos mira, a perdonarnos como Dios nos perdona, a amarnos los unos a los otros, como dice Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Vamos al segundo tema, ya venimos con la parte final del programa, ya venimos. Mi alma clama por ti, poderoso Dios. Estamos ya con el cierre del programa Fe Cristiana y Actualidad. Gracias por estar del otro lado, pero antes de cerrar el programa, no queremos que tú, el que estás escuchando del otro lado, te vayas de esta emisora sin antes recibir la bendición de Dios. Así que si estás escuchando este programa o posteriormente lo vas a ver por YouTube, yo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo, a abrir tu corazón y tu mente y empiece a cambiar en tu vida, haya un antes y un después, y que empiece a cambiar en tu vida eso que tanto te cuesta cambiar para que sea el Señor tocando tu vida y que puedas verdaderamente conocerle en profundidad y descubrir los propósitos que Él tiene para ti. Sé que parece que los malos le va bien, parece que ir en el mundo es un camino seguro, pero déjame decirte que ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es el camino que lleva a la salvación, ¿sí? Hay muchos caminos que parecen correctos, pero su final serán caminos de muerte. Y tú te quieres que Dios te dé un camino de vida, entonces abre tu corazón y haz conmigo esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias por hablar a mi vida. Gracias por tu amor, me arrepiento de mis pecados, sé que moriste por mí en la cruz del Calvario, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Entra en mi vida y cámbiala. Enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar, abrir, hablar, porque nuestro corazón puede ser libre con la presencia de Dios de todas estas cosas que amargan nuestra vida, que nos hacen estar en soledades, en amarguras y en tristezas y cosas que Dios quiere sacarte de esos lugares.
No le niegues a Dios la oportunidad de cambiar tu vida y darte el verdadero propósito por el cual Él te está llamando. Saludamos a todos los hermanos de Factor de Fe, perdón, a todos los que nos escuchan. Gracias por estar del otro lado. Gracias a toda la audiencia, Rafaela, a la radio La Perla 91.3 FM, Hugo, el pastor Navarro, su hija, a todos los que nos escuchan del otro lado. Dios les bendiga. Saludo a la gente en Venezuela, Pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías, a todos los que nos escuchan. Gracias por siempre estar del otro lado. Que Dios les bendiga y que la paz de Cristo sea con ustedes. Hasta la próxima semana.